pues creo que esa combinación, o sea, por un lado yo sí querer empujar un poquito los límites, ¿no? Del documental, de que sí fuera democrática la historia, pero que a la vez no fuera un documental que no fuera fiel al espíritu experimental de Pola. Hola, Ale, pues muchas gracias por estos minutos para Spoiler Time. Nos da mucho gusto poder hablar contigo y sobre todo después de ver el documental, ¿no? Que es muy, muy interesante lo que estaba hablando ahorita con Johnny, que me gustó mucho la forma y el fondo, ¿no? Y cuéntanos, ¿cómo fue tu primer acercamiento con Pola? Bueno, pues muchas gracias también por la entrevista. ¿Cómo fue mi primer acercamiento? Pues bueno, este, siempre, digo que es muy elocuente que tuve que salir de México para saber quién era Paula Weiss. Yo estaba estudiando un posgrado en Londres y trabajaba, bueno, colaboraba en una galería de arte contemporáneo de un mexicano. Y como que creo que a mí me tocó una ola, que vino después de que se donó el archivo de Paula Weiss al MUAC. Se hizo una gestión bueno, hizo Edna Torres, una alumna suya, y esa donación culminó en una expo en el 2014. Y creo que más o menos a partir de esa fecha como que se empezó pues a volver a valorar la obra de Pola, empezaron a haber exposiciones alrededor del mundo y así fue como a mí me tocó participar en una exposición. A mí también me interesa mucho como la programación y la curaduría, ¿no? Como que siempre me he movido más hacia el cine experimental, en general, ¿no? Como no hegemónico. Este, y pues fue que trabajando en esa exposición, descubro quién era Paula Weiss y pues obviamente me voló la cabeza. Y pues sí, o sea, a partir de ahí me hice muy fan y pues poco a poco fui desarrollando el proyecto, ¿no? Que como te digo, sí yo me había movido más en el campo más como del cine, en galerías de arte o ese tipo de cosa, pero pues me parecía importante que también la historia de Paula tuviera como un carácter más democrático, ¿no? O sea, que fuera un formato más democrático, más bien, ¿no? Y creo que el documental tiene eso. Y yo conocía, bueno, creo que mucha gente conoce la obra de Paula Weiss, pero como por flashazos, ¿no? Que de repente sale una Mm. obra por ahí, pero así integral, creo que no me ha tocado ninguna expo así integral de Pola. Y creo que mucha gente, bueno, estoy grande, pero digo que la gente joven tampoco, pues se ha encontrado con Pola y es una desgracia, pero creo que tu documental sirve para abrir esa brecha, ese puente para que puedan conocer más la obra de Pola, ¿no? Y su vida es muy interesante. Yo no conocía muchas partes de su vida y en tu documental aparte que está muy bien narrado. Y sobre todo me encantó que está narrado en primera persona. ¿Cómo lograron conseguir todas esas narraciones de Pola? Ajá. Bueno, pues fue todo un tema, obviamente, eh, porque sí hay muchísimo archivo, ¿no? O sea, hay 35 cajas en el MUAC, ¿no? Llenas de diarios y cartas, y aparte, como que Paula sí tenía claramente el mal de archivo, o sea, ella dicen que él mandaba cartas y luego le pedía a la gente que se las regresaran para que ella las archivara. Ujú. O sea, como que sí tenía esa obsesión de guardar y acumular toda su vida como en este archivo. Este, y pero no, nunca dimos con una narración de ella contando su vida. O sea, eso sí, por más que se buscó, pues no se encontró. Hay momentos en videos donde ella habla, pero no, o sea, lo que hay es mucho escrito. Entonces, pues recién empezamos el proyecto hace 5 años, o bueno, a lo mejor nos enfrentamos a esta problemática, no sé, hace 4, de pues cómo le vamos a hacer para que haya esa narración, ¿no? Porque sabíamos que era importante. Y pues a veces por un momento pensamos que hacer un casting y encontrar a alguien con voz parecida. También luego lo intentamos hacer con su hermana, ¿no? Luego su hermana no quiso porque pues era como, pues también es muy difícil para ella emotivamente todo esto, ¿no? Entonces, pues al final fue que decidimos hacerlo con mi locución y ya había una versión de la película que así estaba. Y luego fue como una última locura de que cuando quedamos en el GIF en Guanajuato y que toda la imagen era de inteligencia artificial, ¿no? Y que yo dije, ¿y si hacemos la voz de Ponla con inteligencia artificial ahora que se puede, ¿no? Hace 5 años que empezamos eso no era posible y ahora sí. Y pues
pues eso fue, ¿no? Es una combinación de mi locución con material de archivo de su voz que la inteligencia interpretó así y que la verdad es que yo creo que quedó muy bien el resultado, me sorprendió mucho. Hay momentos que son de archivo de la voz de Pola y otros de inteligencia artificial y sí hay gente que me ha dicho que como que no lo distingue. Entonces, pues además creo que tiene esta capa conceptual muy interesante de que Pola también pues exploraba con la tecnología y de eso iba mucho su arte. Entonces, pues sí estamos muy contentos con cómo quedó. ¿Cuánto tiempo te llevó llegar a al momento de estrenar este documental? Esto de la exposición que te digo fue en 2016, como finales de 2016, pero realmente la investigación la arrancamos en el 2018, a inicios del 2018. Entonces, pues fueron 2 años de investigación súper profunda, o sea, como que al principio yo solo íbamos religiosamente 1 o 2 veces a la semana al MUAC, ¿no? Algo que yo hoy en día no tendría tiempo de hacer para nada, pero que qué bueno que tuve tiempo en esa época a leer los diarios, ¿no? Como pues a aprender, porque pues primero tenía que saber qué había ahí, y era una cosa que justo para mí era importante, ¿no? Como que sentía que todas las lecturas de Pola eran muy superficiales, al menos con lo que tenía que ver con su vida. Y para mí esa es la relevancia del documental, o sea, que su obra es autobiográfica. ¿Por qué no se ha explorado su vida? ¿No? Ahí está esa relación que creo que era importante. Entonces, pues luego fue chistoso que ganamos Fonca en la pandemia, entonces tuvimos que filmar en la pandemia y bueno, la postproducción que nos ha tomado también 1 año de edición y 1 año de postproducción, porque pues como tú viste ya, pues la propuesta también es muy compleja y pues un montón de formatos. Obviamente lo que nosotros filmamos está en 4K, pero pues hay cosas de todos los tamaños y Ujú. colores y sabores. Entonces, pues sí, en total son más o menos 5 años. No, y se nota, ¿no? Y se agradece ver un documental también producido, también narrado y también producido y postproducido, ¿no? Creo que se ve mucho el trabajo que les ha de haber costado hacer cada secuencia que hay. Yo como sé más o menos de qué trata todo, bueno, de eso de postproducción, pues sí, cuando vi dije, wow, cuánto tiempo se tardaron en hacer esto, pero es una gran labor. Y yo creo que no sé si Paula lo hubiera visto, le digo que le hubiera encantado por cómo, me gustó esa parte en la de cómo representan todo lo que hacía Paula a través de toda, ¿no? Toda la narración de visual sigue como esta perspectiva, ¿no? Desde un punto de vista más estético, más que dejar la cámara rodando, ¿no? ¿Cómo, cómo fue que decidieron hacer esto y no acercarse de una manera formal a un documental que fuera más más clásico? Bueno, pues gracias por tus comentarios. Primero, eso de que a Paula le gustaría, pues siento que eres la segunda persona que me lo dice y siento que es como lo mejor que me pueden decir. Porque pues sí, se trata de ella, ¿no? Intento siempre como regresar a eso. O sea, sí se trata de mi película y de nuestro proyecto y todo, pero como que al final se trata de ella. Y de cómo llegamos a esa idea, pues más bien yo nunca he tenido interés en el documental. O sea, por ejemplo, no tengo mucho interés en hacer ficción. O sea, las ficciones en las que he participado, pues son, pues, ajá, como que tienen a lo mejor ahí alguna parte medio documental, medio experimental, medio de archivo. Y pues la verdad tampoco tenía mucho interés en hacer un documental, como dices, formal o de Talking Head o así. A mí a veces sí me molesta un poco, ¿no? Como ver el documental de Duchamp o el de Nam June Paik o lo que sea y como que dices, pero ¿dónde está pues la parte de quien lo hace, ¿no? O sea, como que a mí eso se me hace pues pues sí, o sea, ahí es donde nosotros ponemos lo nuestro, ¿no? Como creadores. Entonces, siempre supe que iba a ser así y bueno, también creo que es súper importante mencionar el trabajo de Sabino Alba, que es el editor y que también hizo la investigación conmigo, ¿no? Y los dos somos coproductores. Yo ya conocía su trabajo porque trabajamos juntos en La Historia Negra del Cine Mexicano, que es un documental también de archivo experimental que dirigió Andrés García Franco, que es el postproductor de mi documental, ¿no? Entonces, como que un poco es el mismo equipo pues sí, que nos conocimos en esa película y que yo desde ese momento, pues aprecié mucho el trabajo de Sabino, ¿no? Sí tiene un estilo de edición muy particular y que inclusive cuando yo conocí la obra de Pola me recordó videos o cosas que Sabino hace, ¿no? También él como artista audiovisual.
Entonces, pues sí fue como, pues creo que esa combinación, o sea, por un lado yo sí querer empujar un poquito los límites, ¿no? Del documental, de que sí fuera democrática la historia, pero que a la vez no fuera un documental que no fuera fiel al espíritu experimental de Pola, y también obviamente la chamba de Sabino, de su estilo que pues le viene muy bien al proyecto.